como ellos hacían la guerra a base de mentiras, decían que no venían las tropas franquistas, que no venía Franco, que eran los tiros que se oían y todo eso, era una división que venían de Madrid a reforzar para la toma del Alcázar. Y muchos milicianos ignorantes, otros ya que habían estado luchando y vieron que eran estos, se habían ido por el río, cruzando por la Vega de Safón. Muchísimos quisieron cruzar el río a nado y cargados con el fusil, con la cartuchera y vestidos con el mono y todo, quisieron cruzar y se ahogaron muchos, ¿sabes? De las legiones aquellas antiguas, que eso entraron por la parte de los dos torreoncitos esos que tiene la explanada que mira hacia el puente Alcántara. Por ahí entraron la media docena o los que fueran, o dos, que le dijeron, toca la corneta para que sepan que los de dentro, que somos los mismos, vamos, que no son tíos que hemos entrado por aquí dando una vuelta. En fin, y tú cuando el tararí, le dijeron, no vas a luchar, eso, el himno ese de la legión. Ya entrar, ya eran de los suyos, a ver si encima no vamos a meter unos a otros, porque los de dentro no se fiaban como un natural. Cuando entraron, pues nada, como locos, contentos, dando vítores y tal, y recuerdo, no sé si era un legionario, sargento, era un cabo, un legionario, que al llegar a nuestro sótano, que era el por más profundo, se mareaba, yo no sé si del olor o de que faltaba oxígeno, no lo sé. Solo sé que bueno, nosotros ya pues como locos, como no, felices, ya aquella pesadilla se había acabado, ya eso que yo pensaba que solo por las noches cuando soñaba estaba fuera, ya aquello iba a ser de verdad. El Alcázar es paradigmático desde el punto de vista de la propaganda. Es la República la primera que quiere hacer de la toma del Alcázar una baza propagandística de carácter internacional. Y curiosamente lo aprovecha mejor Franco liberando el Alcázar, aún postergando el ataque a Madrid y ganando todo el eco, porque en propaganda y en comunicación y en elecciones lo más importante es que seas conocido, aunque tengan mala opinión de ti, por lo menos que sepan. Lo peor de un candidato es cuando de pronto tú dices, ahí va, si no saben quién es el 20% de los futuros votantes. Primero que sepan quién eres, después ya veremos qué les cuentas. Y aquí el fenómeno del Alcázar lo conocía hasta el potito, hasta en Finlandia. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, liberarlo era una baza propagandística donde el trabajo previo te lo había hecho el enemigo. Y en efecto fue magistral. Pues cuando llegaron las tropas nacionales, nada más que a fusilar al que veían. Porque también vino, ya os dije, que había mucho moro y mucho de... Espérate que me acuerde de dónde eran. Moros y italianos, alemanes también. Había más alemanes que italianos. Y moros, muchos moros había. Había de la Legión también. Porque eso es para vivirlo como lo vivimos nosotros. Yo tenía 8 años, pero recuerdo como si fuera ahora, fíjate. Y entonces pues nos fuimos a, bueno, dormíamos en la Escuela de Artes. Entonces aparte dormíamos en la Escuela de Artes, había mucho la cantidad de colchones que había allí porque es que las bombas llovían, ¿eh? Entonces no era la parte esta que lo querían coger, los fascistas, no los rojos. Y claro, pues allí dormíamos porque las bombas llovían, en Toledo es que llovían, ¿entiendes? Así dormíamos allí, que decían que era no sé, un sótano, o sea, un refugio. No sé, porque no llegaron a dar con nosotros, sino yo creo que allí morimos todos. Y éramos una nave grande con muchos colchones, allí dormimos todos, hasta que nos fuimos por el puente, todo el mundo en caravana. El que convertir al enemigo, convencerla de que si nos hemos pensado llegar al Toledo y le liberamos, eso entonces es cuando lo liberamos. Y en efecto, en Toledo, claro, no pasó nada, yo no estaba, ¿no? Me lo contaron. Llegaron a Toledo y se entraron sin problema, ¿no? Eran requetés, eran los moros, eran milicianos, no, los otros, los soldados, los pobres, que estaban también llenos de viejos, pues estaban entre los moros. Entonces ya los milicianos estaban en el frente, por el cerro Los Palos, hasta que los echaron de ahí, ¿me entiendes? Porque ahí te llovían los tiros, ¿eh? Y dice mi madre, como tendrán mucha hambre, les voy a hacer unas tortillas de patata,
para subírselo, y efectivamente le hizo una o dos tortillas, la puso en un plato, los envolvió en una servilleta y subimos por San Justo. El Alcázar era una ruina, claro. El Alcázar está totalmente arruinado, yo me acuerdo que la vi, pues todas ruinas, incluso todavía se veía alguna vez pasé algún cadáver de cuando en cuando. Y hay una cosa, hablando del hambre que decía antes, que es que yo cuando vi en Alcázar me enseñaron, era un crío, ¿no? Tenía entonces 14 años ya, pues el pedazo de pan que comían, negro, ese pan que comían ahí en los Alcázar, y yo decía, qué asco, ¿cómo ya no estas cosas? Pero al cabo de un año o dos, pues soñaba yo ese pan. Y las tortillas de patatas iba dejando una estela del olor que ya sabe cómo huelen las tortillas de patatas recién hechas. Y en un sitio donde hacía 70 días que no había entrado nada caliente, pues ya era un aroma que se había extendido pues, ¿no? Y acudía la gente así, ¡ay, cómo huele la tortilla de patata! ¡Ay, tortilla de patata! Fuimos hasta que dimos con ella y después de todos los besos y abrazos y todas las cosas, pues se abrieron las tortillas de patata, se partieron, yo no sé de dónde aparecería una navaja, por allí empezaron a hacer trozos y allí comió todo el mundo de las tortillas de patata. La poca resistencia que encuentran en Extremadura, en Mérida y en Badajoz es brutalmente repelida por la legión y las tropas moras que actúan en vanguardia. Esta represión atroz es captada por las cámaras de los corresponsales norteamericanos e ingleses que viajaban con el ejército de Franco y por los fotógrafos que los acompañaban igual. Aquí en Toledo se va a prohibir taxativamente la entrada de cualquier medio gráfico que pueda reproducir las atrocidades que en cierta forma, adrede, ya sabían que iban a cometer. En Toledo la censura es total. Cuando entraba en Toledo fue el mes de septiembre, ¿no? Y entonces la entrada de Toledo, por lo visto, nos cogió mucho de sorpresa y fue realmente sangrienta. Es decir, que ahí me han contado que en algunas calles de por aquí veían correr sangre. Las calles llenas de muertos, sobre todo la calle de la Trinidad, ahí era el caos porque corría la sangre por la calle. Y en el manicomio, lo que era el manicomio, pues ahí, bueno, por todos sitios había muertos, muchos muertos había, y mucho menos lo que pasamos. Esto estaba fatal. Y entonces nos cogieron los jefes que teníamos, unos jefes que nombraron en Menasola, vulgares, como si nombran otra cosa. Pues nos mandaron al río. Y llegamos al río, por ahí detrás, al río. Se puede hablar de una violencia desmesurada, exagerada, extrema a la hora de conquistar Toledo. En apenas unos días se asesinan a cientos de personas, son los famosos, tristemente famosos enterrados en el patio 42, cuyas cifras van subiendo prácticamente mes a mes o día a día. Se habla de 700, de 800, posiblemente fueran más las víctimas. Pasaron los nacionales, entonces a mi madre la vieron y la dijeron que no tuviésemos miedo, que podíamos irnos a casa, que nos pusiésemos un brazalete blanco y que cuando viésemos a las tropas nacionales dijésemos arriba España. Pero por aquí con dirección a Ventas, con dirección a Cuerva, con dirección aquí a Burguillos y todo esto, mucha gente. La leo. Y los que tenían su trabajo, pues iban a su trabajo. El que había salido huyendo porque temor a que estuvieran detenidos, pues no aparecía, claro. Y el que pudo, eso ya en las noches de entrar la columna, esta que es de Yagüe, pues ahí ya, fin ya sí, porque cerraron los dos puentes y ya no podía entrar ni salir nadie. Y allí, pues ya nos encontramos que había muertos. Nos encontramos que había muertos allí. Bueno, y entonces el oficial que mandaba la fuerza nos dijo, ala, poneros ahí en fila. Y me acuerdo que uno de los milicianos, a sus compañeros sonrientes,
los colocó así en fila por delante de donde estaban los otros muertos. Y el oficial aquel dijo, cuando yo diga arriba España, vosotros tenéis que levantar las manos y contestar arriba España. Unos lo levantaron las manos, otros no. Y entonces cogieron y lo tiraron ya los nacionales y allí lo fusilaron. Y entonces nos acercamos a ellos y ese se mueve un poquito y el oficial con su revólver o su pistola, ¡pum!, le pegaba un tiro en la cabeza. Ese también se mueve. No sé si habría alguno que estaría quieto y no se movería, ¿me entiendes? Pero vamos, allí se movía. Y me acuerdo uno de ellos, con el fusil, ¡pum!, le pegó un tiro en la cabeza y saltaron los sesos al techo del barracón ese donde guardaban la silla, ¿me entiendes? Y murieron muchos, porque unos sabían nadar, otros no sabían, o yo qué sé, si tenían los nervios, a montones, murieron aquí en el río. Porque se pasaban ya había terminado la guerra y se pasaban. La violencia ejercida por parte de los milicianos o por parte de los grupos y sindicatos de izquierda y la violencia ejercida por parte del nuevo Estado, de ese Estado que se configura en la España rebelde, son bien distintas. La violencia en la España republicana, la violencia contra los grandes propietarios, contra los religiosos, etcétera, es una violencia desordenada, es una violencia caótica, es una violencia que responde realmente a un conflicto de clase en el que además algunas veces se ven incluidos factores meramente de enemistades, meramente personales, tan características de la vida cotidiana en muchos pueblos de la España rural. Sin embargo, la violencia que se desata también desde el primer momento en aquellas zonas de España donde triunfa la sublevación es una violencia desde el primer momento selectiva, es una violencia sistemática, es una violencia que se organiza a partir de unos tribunales que eran verdaderas pantomimas, porque los juicios sumarísimos no duraban más de media hora, y es una violencia que además se extendió mucho en el tiempo, no fue una violencia caótica de unos meses, fue una violencia que se prolongó durante la larga posguerra, hasta finales de los años 40 se está fusilando gente en Toledo. Después de guerra, en la posguerra se los llevaban al cementerio, pero fusilaban a donde, en cualquier calle que se encontraban. Se calmó aquí, o sea, ya aquí ya no hablaba nadie ni de huelgas ni de cosas de esas, ¿me entiendes? Ya estaba todo localizado. ¿Me entiendes? La fábrica pues seguía funcionando, la fábrica, y la gente pues en sus trabajos, y los que habían sido rojos esos pues los habían metido en las cárceles y eso, pero nada más, yo creo que nada más, yo que no sepa nada. Pues eso fue justamente el día 28 de septiembre de septiembre del 36, exactamente. Un miedo horrible se tenía. Un miedo horrible porque es que a todo el que veían por la calle, ese se le cargaban. Pues no me acuerdo si pronto o tarde, pero ingresé en lo de las flechas de sección femenina, íbamos a hacer los fuegos de campamento que llamábamos, que no eran fuegos ni de campamento, pero que eran unas reuniones en que bailábamos, jugábamos, qué sé yo. Aquello la casa de flechas para nosotros era pues el lugar de recreo estupendo, lo pasábamos genial. Todas las grandes atrocidades que se cometen en ambos bandos, yo sé que hay uno que más que otro, creo que sinceramente las atrocidades franquistas tienen un carácter más terrible por lo sistemático y lo eficaz, pero hay atrocidades evidentemente, y naturalmente esto es carne de prensa. En esos días mi padre pues estaba con nosotros en casa, hasta que ya un día llegaron la Guardia Civil, preguntaron por él, pero ya viviendo en Toledo, preguntaron por él y por mi tío y dijeron que se presentara en la comandancia, que por cierto no estaban aquel día con nosotros. Y claro, pues nosotros dijimos lo que había pasado. Fueron a la comandancia y ya de ahí a la cárcel, que fue cuando estaban, lo metieron a todos en la cárcel. Luego lo sacaban a desescombrar el alcázar. Y luego que limpiábamos pues toda la mierda que había. A ver.
Estuvimos 10 días. Vamos, yo estuve 10 días, yo no sé si alguno estaría algún día más o no, porque íbamos por grupos. Y un primo mío, primo hermano, pues ese se mató en el Alcázar, le dieron un piquito y a picar. Y claro, como había muchas bombas alrededor del Alcázar, que estaba todo destruido, estaba todo hecho polvo, pues ahí se mató. O sea que eso es verdad. Total, lo que te estamos contando es verdad. Solo mujeres y, como decían ellos, las rojas. A todo el que encontraban armado por la calle, allí mismo los fusilaban. Vamos, allí mismo los disparaban y los mataban. En los 4 tiempos había bastantes. Y luego en el Paseo del Miradero estuvo varios días, otros pocos también. Y Zocodover estaba hecho una ruina. Las sillas de las terrazas por el medio, caballería muertas, mulos muertos, hinchados con las patas tiesas, todo el edificio derruido, todos los escombros llegaban hasta el medio de Zocodover. Son unos recuerdos muy tristes, a veces. A los 7 meses, el día 3 de mayo justamente mi madre fue a llevarnos un poco de desayuno por la mañana y fue cuando le dijeron que habían salido, que lo habían sacado para fusilarlo. Y cuando vinieron aquí con los ataúdes, como he dicho antes, pues ya los habían enterrado sin caja ni nada. Aquel día sin ataúdes ni nada. Según estaban fusilados, los enterraron y aquel día fusilaron, cuando mi padre, fusilaron a 3. Mi padre, mi tío y otro señor que no me acuerdo cómo, vamos, que yo no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Todos son, vuelvo a incidir, documentos orales, no se conserva nada gráfico, o al menos que se sepa. Fuimos al cementerio porque no nos dejaban de ir y fuimos pues eso, escondiéndonos con mucho miedo por todo el campo y estuvimos y vimos pues eso, donde los afusilaron, la sangre que arrastraba a donde los enterraron, en una fosa. Enterraron a 24. Aquí hubo un tal coronel, no sé si llamaba Planas, no sé cómo, por lo visto que pues le tuvieron que echar las mismas autoridades, ¿no? Que aquí hizo verdaderas barbaridades, aquí en Toledo. Y eso le queda a mucha gente, lógicamente, porque algunos tienen, es que a mi abuelo tal, pues le fusilaron aquí en el cementerio de fuera, en la Barea. Yo recuerdo hace unos años, 3 o 4 años, había una sepultura que me llamó la atención, pues decía, aquí yace mi abuelo tal y tal, que fue asesinado por las fuerzas de no sé quién, Fuerza Nacional, la Fuerza de Franco, y como decía, el día tal y tal, tal. Es verdad, hubo casos de esos en que yo conozco algunos casos, y eso también duró unos años, duró poco tiempo, vamos, no sé el tiempo que duraría. Aquí dijeron que había en la fosa común, que había 600 y pico, pues no sé ya lo que habrían. Aquí todos los que fusilaban en aquella fecha los enterraban aquí, en el patio 42. Que mi cuñado los contaba, porque vivía por allí, por el cementerio, tiene 81 años mi cuñada, dice, yo lo contaba, dice, pasaban llorando en la misma camioneta, ya decíamos, ya van, dice, Pipi, hoy han matado 20, dice, luego ya les daban el tiro de gracia, otro. Dice, pero bueno, dice, 600, calla, sí fue mucho, es que fue mucho tiempo sacándolo, no creas que fue años. Porque yo creo que algunos los fusilaban así, sin juicio ni nada. Porque si les habían acusado, cosas de esas, claro, en esas cosas he visto muchas veces que no eran reales, no históricas. Y ahí todos hablan de este señor, que como era responsable principal. Eso debe durar pocos meses, esa especie de revancha lógica, ¿no? Pero sí, hubo víctimas, yo no sé cuántas ni cómo, pero hubo víctimas. Y ahora hace poco que nos han dejado de arreglar la sepultura. Pero vamos, entre todos los que nos hemos reunido, se ha arreglado porque, fíjate, cualquiera sabía si era el segundo, tercero o cuarto. Como no lo sabíamos, entre todos nos pusimos de acuerdo y se arregló. Pero no creas, casi tantos años que nos dejaron de hacerlo. Es que ni una cruz de madera nos dejaron. Durante toda la esta de Franco, si nos veían, pues nos insultaban. Que yo andaba por los rodanderos buscando comida. Bueno, hambre había, Pili. Lo mismo me daba a mí buscar entre los rodanderos vueltos en algodones, un cachito de pan, como carbonilla, como de todo, porque todos necesitábamos.
Bueno, que unos cañones que había requisado el ejército se los había regalado los flechas, que luego en los desfiles que hacían los flechas pues lo llevaban muy orgullosamente. Y nosotros cantábamos: los cañones de madera los ha requisado el tercio y se los ha regalado a los flechas de Toledo. Ahí queda eso. Nosotros lo que pasamos fue mucha hambre, eso sí. Después de terminar la guerra pasamos mucha hambre. Yo pienso que la guerra fue inevitable. La guerra fue inevitable. Mira, toda guerra civil es incivil. En primer lugar, empezamos por eso. Llegó un momento en que no había manera de conjugar eso. Hoy hay otras maneras, democráticas, o sea, para evitar estos extremos. Ay, que por favor, que no hubiera crímenes ni hambres tampoco. No. Que no hubiera lo que hemos pasado. La gente joven lo iba a pasar. Es que la muy mal gente joven porque lo están muy mal toma, acostumbrados. te dicen, va, entonces fue entonces, ahora ya. Que no lo pase nadie. Que no lo pase nadie. Porque Que lo eso, maten. os lo digo, que es terrible vivir así. Es terrible. Para nada sirvió. Porque para matar a mucha gente y pasarlo muy mal, porque se pasó mucho hambre. A mí no me sirvió para nada. Sino que son necesarias, son obligados. Es como cuando en una casa hay un poco de barajuste y los chicos están dando mucha guerra y la madre ya se cansa y coge y empieza a dar azotes a diestro y siniestro. Y dice, ¿pero para qué? ¿Es eso bueno o malo? Ha habido guerras que yo creo, no sé si será una tontería, pero creo que han sido buenas, que han servido bien, y otras guerras que han sido tristes y malas, sin beneficios para nadie y perjuicio para todos. Pues yo te digo que fue una cosa de miedo, que no ocurra. Para mi juicio, no sirvió nada que para matar gente, las cosas como son. Hace ya por lo menos